Me llamo Julia y tengo 31 años. En mi segundo día de ser madre, estaba parada en la banqueta, afuera del portón de piedra de mis suegros, sosteniendo a mi hija de un día de nacida junto a 2 maletas que alguien más había empacado por mí. Y detrás de esa puerta de roble, mi suegra acababa de informarme que en esa casa no había lugar para una esposa inútil. Mi esposo miraba desde una ventana del piso de arriba. No la abrió. Quisiera decirles que hice algo dramático. No lo hice. Me quedé ahí, bajo el calor de junio, con una recién nacida contra el pecho, haciendo lo que sé hacer para ganarme la vida, cuentas. Y entonces un sedán gris se detuvo junto a la acera, y mi madre bajó de él con una abogada y una carpeta. Y lo que había dentro de esa carpeta golpeó a la familia más famosa de mi suegro como el clima golpea una cosecha. Nadie lo vio venir, y yo menos que nadie. Bienvenidos de nuevo a Asterisco Noches de Misterio, donde las mujeres calladas guardan los recibos, y los finales se ganan, no se regalan. Si las historias de familia, traición y límites son tu tipo de historia, este es tu lugar. Deja un comentario contándome desde dónde nos escuchas, y suscríbete. Crecí en la mitad de un dúplex en la calle Garnett, con mi madre, June Afton, que pasó 30 años como oficial de custodia en la compañía de títulos del centro. Mi padre se fue cuando yo tenía 3 años. Lo que recuerdo de él es una chaqueta de mezclilla y olor a goma de mascar de menta, y honestamente, la chaqueta puede que solo la recuerde de una foto. Mi madre nunca habló mal de él ni corrió detrás de él, lo cual dice casi todo lo que necesitan saber de June. No es una madre de cobija cálida. Es una madre de llantas de invierno en octubre. Amor práctico, mantenimiento programado, 0 discursos. Toda su vida profesional consistió en leer documentos que otros estaban demasiado emocionados para leer. Parejas jóvenes comprando su primera casa, agricultores refinanciando, familias grandes hipotecando en silencio sus casas de verano. Y su único mandamiento, repetido durante toda mi infancia como un juramento, léelo antes de firmarlo. Y si no te dejan leerlo, esa es tu respuesta. Nunca fuimos pobres. Exactamente. Éramos cuidadosas. Cupones, ropa de segunda mano, unas vacaciones al año a un lago a 2 horas. Y quiero ser justa con mi yo más joven sobre lo que esa prudencia me provocó. Me dio hambre. No de dinero, de la otra cosa. La que veía por las ventanas iluminadas en el camino a casa desde la escuela. Familias enteras, abuelos en la mesa, un padre trinchando algo, un apellido que todos en la iglesia ya conocían, una casa a la que perteneces, en lugar de media casa que rentas. Mi madre nos construyó terreno firme, y yo pasé mi infancia mirando castillos por encima de la cerca. Me tomó 31 años, 2 maletas y un sedán gris entender cuál de las 2 cosas resiste una tormenta. Cada pueblo como Cedar Glen tiene una familia como los Bass, los postes de piedra del portón en la avenida Beaumont, el apellido en la mueblería del centro, en una placa de bronce en la biblioteca, en el muro de fundadores del club campestre. Bass. 3 generaciones fotografiadas frente a la misma chimenea cada Navidad para el periódico local. El tipo de foto donde hasta el perro parece haber heredado algo. Patricia Bass presidía el comité de patrimonio. Harold Bass saludaba desde un convertible en el desfile del 4 de julio. Cuando la gente de Cedar Glen decía ese apellido, la voz les hacía una pequeña reverencia a mitad de la frase. Tenía 12 años cuando le pregunté a mi madre, sobre un pastel de carne en nuestra mitad de dúplex, porque nuestra familia no podía ser como los Bass. Mi madre no levantó la vista del plato. No compramos apellidos, cariño, dijo. Compramos terreno. Puse los ojos en blanco, como manda la ley a los 12 años. Pero aquí está la parte que entonces no supe ver. Lo dijo sin nada de envidia en la voz. Nada. Había algo más ahí, algo seco y sabedor. El tono que usaba en el trabajo cuando un cliente presumía un trato del que ella ya había leído los papeles. Era la voz de una mujer que llevaba 30 años en el mostrador de custodia de un pueblo pequeño, viendo pasar los documentos de cada apellido grande, una firma a la vez. Mi madre sabía cosas sobre los castillos de Cedar Glen, de la forma en que un plomero sabe cosas sobre las casas hermosas. Nunca se me ocurrió preguntar qué. Durante 19 años más no lo haría. Y para cuando por fin pregunté, estaba parada en una banqueta sosteniendo todo lo que poseía. Conocí a Grant Bass por una hoja de cálculo. Llevo contabilidad para pequeños negocios desde los 23 años, independiente, mi nombre en la puerta de una oficina de un solo cuarto. Afton Contabilidad.
La mueblería Bass Home Furnishings me contrató para desenredar sus cuentas de inventario, y el encargado asignado para trabajar conmigo era el hijo del dueño, 30 años, mangas remangadas, autocrítico de una forma que nadie con ese apellido tenía derecho a ser. Grant era, y quiero ser justa porque esto importa después, genuinamente agradable. Para la segunda mañana ya recordaba cómo tomaba mi café. Hacía imitaciones amables del personal de ventas. Cuando los números avergonzaban a la tienda, no culpaba al contador anterior. Se reía y decía, somos un negocio familiar de 100 años, Julia. Hemos tenido 100 años para desarrollar malos hábitos. Me gustó de una forma que se me coló despacio, como una fuga de agua que termina inundando el sótano. 8 meses después me llevó a la avenida Beaumont a conocer a sus padres. Patricia Bass me recibió en una sala que olía a aceite de limón y dinero viejo, y me miró como un tasador mira una silla que alguien afirma que es antigua. El escaneo lento, junta por junta, buscando pegamento. Su primera pregunta no fue a qué me dedicaba ni cómo nos conocimos. Ladeó la cabeza, sonrió solo con la parte de enfrente de la cara, y dijo, Afton. ¿Y de dónde son los Afton? Le dije que mi madre trabajaba en la compañía de títulos y que mi familia era, sobre todo, mi madre. Algo destelló detrás de los ojos de Patricia y se archivó. Pensé que era decepción. Me tomó 5 años aprender que quizás había sido aritmética. Nos casamos la primavera en que cumplí 28, en el club, bajo una carpa que Patricia eligió, junto a flores que Patricia aprobó, frente a 200 invitados de los que quizás podía nombrar a 40. Yo quería algo pequeño junto al lago. Perdí esa negociación tan temprano que no estoy segura de que se haya abierto oficialmente. El pueblo espera ciertas cosas de esta familia, me dijo Patricia, dándome palmaditas en la mano como quien golpea un mazo. La única pelea que gané, la gané en silencio, en la oficina del registro civil. Conservé mi apellido, Julia. Cuando Patricia se enteró, la temperatura del cuarto bajó 10 grados. Las novias Bass toman el apellido, dijo. Es un honor que otras mujeres han agradecido. Mi madre, de pie cerca, en su único vestido bueno, no dijo nada, pero su ceja pronunció una frase completa. Grant hizo lo que pasaría los siguientes 5 años viéndolo hacer. Se metió en medio con las manos arriba, encantador y conciliador en ambas direcciones a la vez. Mamá, es su apellido. Julia, mamá tiene buenas intenciones. Una frase para cada una. Nadie fue defendido. A todos los administraron. Aquella misma noche, en la recepción, oí sin querer al gerente del club murmurarle a Harold junto a la barra, algo sobre el saldo, sobre la tarjeta, sobre quizás la otra cuenta, señor Bass. La sonrisa de desfile de Harold titubeó exactamente un segundo antes de reírse y palmear el hombro del hombre como si fueran viejos compañeros de equipo. Papeleo de gente rica, me dije. La plomería de los castillos. Mi madre, al otro lado del salón, observaba la misma conversación por encima del borde de su copa, y no parecía sorprendida en absoluto. El plan era vivir en Beaumont 1 año, quizás 2, ahorrar, y comprar nuestro propio lugar. El ala este tiene su propio baño, dijo Grant. Es prácticamente un departamento. Ahí está la palabra que debí cuestionar. Prácticamente. Nos mudamos con mis plantas de oficina y su colección de discos. Durante 2 semanas fue un aterrizaje suave. Cocina grande, jardín, cenas de domingo con servilletas de tela. Entonces, un martes, Patricia tocó nuestra puerta con un libro de cuero, y me presentaron el libro mayor del hogar. Cada pareja bajo este techo contribuye, explicó con calidez, como quien explica la gravedad. Nuestra parte eran $800 al mes para el hogar. Todo anotado en su libro, con las iniciales de cada quien en una columna, como pensión de 1910. Y casi como algo adicional, la segunda petición, entregada como cumplido, Grant me dice que eres un genio con las cuentas. Las de la familia son un desastre, querida. Significaría mucho. Es decir, yo también llevaría la contabilidad de los Bass, gratis. Quiero ser honesta sobre lo que sentí, porque aquí es donde dejé de poder culpar a nadie más que al libro mayor dentro de mí. Me sentí elegida, útil. La chica del dúplex, recibiendo las llaves de las cuentas del castillo. Dije que sí antes de que Grant levantara la vista del teléfono. $800 al mes por el privilegio de llevar contabilidad gratis para gente cuyo portón tenía un apellido.
Mi madre habría leído ese contrato 2 veces y lo habría deslizado de vuelta sobre el mostrador. Yo lo firmé sonriendo. En mi defensa, nadie me dio nada para leer. Ese resultó ser todo el diseño. Aquí está lo que aprendes cuando un apellido de 100 años te entrega su chequera. Los apellidos no se cobran en efectivo. Tuve las cuentas de los Bas cuadradas en un mes. Y lo que cuadraba era una fuga lenta y elegante. Las transferencias de la mueblería hacia la familia se habían adelgazado cada año durante una década. Las cuotas del club, las galas del comité de patrimonio, el servicio de jardinería con camisas bordadas, las entregas de vino, nada de eso se había adelgazado en absoluto. La casa consumía como en 1985. Los ingresos llegaban como una tienda con 2 competidores grandes en la carretera. Hice lo que hago con cada cliente que sangra en silencio. Armé una propuesta amable: recortar el jardín a 2 veces al mes, recotizar el seguro, pausar una de las membresías del club. Harold no había tocado el campo de golf en 2 años. La presenté después de la cena del domingo, con la voz suave que uso con los dueños de tiendas orgullosos. Patricia escuchó como una reina escucha un clima que no piensa experimentar. Después cruzó las manos y entregó el lema de la casa con una sonrisa que cerró la reunión. Esta familia no vive como contadores, querida. Pero había una línea en esos libros que no me dejaba en paz. Cada mes salían $940 hacia algo llamado GN Servicing LLC. Pago automático, línea de memo en blanco, así por años. Sin archivo, sin carpeta, sin explicación en ninguna parte de los documentos que Patricia me había entregado. No era el seguro. No era la tienda. Cuando le pregunté a Patricia, dijo: de eso se encarga Harold, con el mismo tono del lema. Cuando le pregunté a Harold, subió el volumen de un torneo de golf y preguntó si había visto algo así en el juego corto de ese muchacho. Lo dejé pasar. Anoten eso en algún lado. Lo dejé pasar. Al fondo de la propiedad Bass, pasando el jardín, hay una cochera de 2 pisos, ladrillo, techo de pizarra, huesos hermosos abandonados a cajas y ratones desde más o menos la llegada a la luna. La primera vez que la recorrí, hice algo que ahora reconozco como peligroso para un corazón hambriento frente a una ruina hermosa: la amueblé en mi cabeza. Y Patricia, que no se le escapaba nada, me vio hacerlo. Ese otoño, sobre el postre, hizo la oferta, con Grant asintiendo a su lado como notario. Arréglenla, ustedes 2. Ese es su lugar. Toda pareja joven Bass necesita un nido, y el cielo sabe que no la estamos usando. Una casa de 2 habitaciones en terreno familiar. Horas. La chica del dúplex de verdad se le humedecieron los ojos en esa mesa, lo cual seguramente quedó anotado en algún libro. Pero sigo siendo hija de mi madre. Así que a la mañana siguiente pregunté, con la mayor ligereza posible, si podíamos poner algo por escrito. Nada dramático, solo una página, un contrato de arrendamiento, algo con tinta. Patricia me miró con diversión herida y gentil, la expresión que le darías a un niño que te pide firmar por un abrazo. La familia no hace papeleo, querida. Le pedí a Grant, en privado, que insistiera. Me besó la frente y dijo las 11 palabras que oiría en sueños durante años. Son mis padres, Julia. Te prometo que puedes confiar en mí. Así que hice lo que hice, y gracias a Dios por el hábito. Dije que sí. Abrí mis ahorros, $38,000, cada centavo ganado un libro contable a la vez, y contraté al contratista yo misma. Y guardé cada recibo, cada factura, cada transferencia, cada cheque, en una carpeta verde en mi oficina. Ya verán por qué importa eso. La remodelación tomó casi un año, y la amé como se ama algo en lo que estás construyendo en secreto todo tu futuro. Elegí las perillas de las puertas, de bronce real, cálidas al tacto. Me quedaba en la cocina destripada con el contratista, un oso paciente llamado Gil, discutiendo felizmente dónde debía ir una ventana. Grant salía los fines de semana, daba unos martillazos por 1 hora, y se dejaba fotografiar haciéndolo. Yo salía cada día que podía, y volvía con aserrín en el pelo. En las cenas de domingo, Patricia empezó a mencionarme casi con cariño, lo cual debió ser mi advertencia, porque su cariño siempre llegaba con una moraleja adjunta. Una noche, pasando las papas, recorrió la mesa con la mirada y lo dijo: ¿saben lo que aprecio de Julia? Que contribuye. Todos bajo este techo se ganan su lugar. Las cabezas asintieron alrededor de la porcelana como si fuera escritura sagrada.
Harold dijo, así es. Grant me guiñó un ojo. Así es mamá, y ensartó un ejote. Y ahí me senté, Dios me ayude, orgullosa, ganándome mi lugar. Como si esa frase fuera un cumplido y no una etiqueta de precio. Como si alguien alguna vez hubiera preguntado cuánto costaba el lugar de Grant, o el de Harold, o el de los perros. Esa Navidad, la foto de 3 generaciones frente a la chimenea sucedió como siempre. Patricia al centro, la mano de Harold en su hombro, Grant detrás. Yo tomé la foto. Recuerdo pensar, el próximo año estaré en ella. Guarden ese pensamiento. Expira en unos 8 meses. A finales de invierno, la cochera ya tenía tabla roca, plomería, y todo mi corazón. Gil solo faltaba con las molduras y la pintura. Grant y yo estábamos en la habitación vacía de arriba un sábado, con la luz entrando por la ventana nueva que había peleado por conseguir, y él apoyó la barbilla en mi cabeza y dijo, la cuna va ahí, señalando la esquina. Y lloré un poco sobre su abrigo porque 2 días antes, en el baño de nuestro prácticamente departamento del ala este, había visto 2 líneas rosas aparecer en una prueba. Se lo dijimos a la familia en la cena de domingo. Voy a describir cómo Patricia Bass recibió la noticia de su primera nieta, porque sucedió en 2 movimientos distintos, como una pequeña sinfonía. Movimiento 1. Alegría genuina. Aplaudió una vez, de verdad brilló, dijo un bebé Bass. Y durante 4 segundos completos vi a la mujer que Grant juraba que existía debajo de la presidenta del comité. Movimiento 2. Llegando antes de que cortaran el pastel. Recalibración. Ahora, dijo, doblando su servilleta, ¿cómo planeas manejar tu pequeño negocio? Los clientes pueden ser tan exigentes, y te van a necesitar en casa. No preguntó cómo me sentía, ni si ya se lo había dicho a mi madre. ¿Cómo se ven tus meses? Que, si hablas fluido, Patricia, significa, ¿cómo se ve tu flujo de efectivo? No lo supe entonces, pero en algún lugar entre el aplauso y la servilleta, mi expediente en esa casa había pasado de activo a pasivo, pendiente de revisión. A las 24 semanas empecé a sangrar un martes por la mañana, y pasé la noche en una cama de hospital escuchando el corazón de mi hija galopar en un monitor, lo cual reinicia por completo tu definición de lo que importa. El diagnóstico tenía un nombre en latín. La receta era en español sencillo: reposo modificado hasta el parto. Nada de viajar a ver clientes. Nada de cargar peso. El estrés, dijo la doctora, mirándome como miran los médicos cuando en verdad hablan en serio, no es opcional evitarlo, es médico. Mi ingreso se desplomó. Conservé 4 clientes que podía atender desde una laptop en cama. Perdí 9. Llegó el primer día del mes y, por primera vez en 3 años, solo pude poner $500 en el sobre del hogar en vez de 800. Escribí una nota explicando, prometí ponerme al corriente, y la deslicé bajo el libro de Patricia como una colegiala dejando una disculpa en el escritorio de la maestra. No se dijo nada. Eso es lo que la gente no entiende de casas así. Nunca se dice nada. En cambio, 2 mañanas después, el libro apareció en mi bandeja del desayuno, abierto en la página de contribuciones, mis iniciales al principio de una columna, y junto al mes actual, en la letra de pluma fuente de Patricia, un pequeño círculo rojo pulcro. Eso fue todo. Un círculo rojo servido con el pan tostado. Grant dijo, yo lo cubro, no te estreses, recuerda lo que dijo la doctora. Y después su siguiente cheque de la tienda familiar llegó corto, porque, dijo, sobándose el cuello, la tienda está un poco apretada ahora mismo. La tienda apretada. Archivo eso junto a GN Servicing, 940 al mes, línea de memo en blanco. Así es como desaparece una casa. Por grados, cortésmente, durante la cena. En el tercer trimestre me permitían bajar a comer, y me sentaba en esa mesa de cerezo como una silla que sabía hablar. La conversación fluía a mi alrededor. El comité, el club, la ampliación de los vecinos. Si mencionaba el cuarto del bebé, cambiaban de tema en 2 frases. Patricia desarrolló un repertorio de historias que todas tenían la misma moraleja, entregadas a la mesa en general mientras no miraba a nadie, lo cual significaba a mí. Cuando yo cargaba a Grant, decía sirviendo la sopa, atendía 40 personas en el aniversario de los padres de Harold. De pie toda la noche. Las mujeres de esta familia nunca han sido delicadas. Harold asentía hacia su sopa. Y Grant se quedaba callado. No frío. Callado. Me apretaba la rodilla bajo la mesa,
un telegrama privado. Perdón, ya sabes cómo es. Y no decía nada por encima del mantel. Aprendí que un apretón bajo la mesa es lo que se siente la rendición cuando todavía te ama. Así que hice lo que hace la hija de mi madre cuando el suelo se ablanda. Llevé cuentas, mías, ahora, en una libreta sencilla en mi buró. Cada pago del hogar que había hecho, con fecha. Cada factura de la cochera cruzada con la carpeta verde en mi oficina. 38,000 en remodelación, 33,000 en contribuciones al hogar en 3 años. No estaba planeando nada, quiero que eso quede claro. No había estrategia, solo una contadora apilando sacos de arena por costumbre, una página a la vez, como algunas mujeres rezan. Entonces, una noche, pasando frente a la puerta del estudio en mi vuelta lenta por el pasillo, oí a Patricia por teléfono, la voz baja y venenosa de una forma que el comité nunca llegaba a escuchar. Entiendo la situación, pero este hogar no puede cargar con una boca que no trabaja. Me quedé en ese pasillo con la mano en el vientre, obligándome a creer que hablaba de la tienda. Un empleado, un proveedor, cualquiera. Tú también lo habrías hecho. A los 8 meses de embarazo, con orden médica de calma, uno raciona lo que puede permitirse saber. La cochera se terminó. Terminada. Terminada. Gil me la había mostrado por videollamada, las perillas de bronce cálidas con la luz de la tarde, mi ventana exactamente donde la había peleado. Propuse lo obvio, nos mudaríamos antes de que naciera la bebé, nos instalaríamos, armaríamos la cuna, a 10 pasos de la casa principal, pero con puerta propia. Y empezaron las largas. Tan suaves que me tomó 2 semanas reconocerlas como largas. Después de la inspección final, querida, no había inspección, yo había contratado al contratista. El seguro necesita arreglarse primero, me ofrecía arreglarlo, me recordaron que el descanso era médico. Después de que llegue el bebé, veremos todo. Veremos. Entonces, una tarde, vi desde la ventana del ala este a 2 hombres en polos cargando mesas plegables, mantas de gala, y 40 cajas del archivo del Comité de Patrimonio, atravesando el jardín hacia mi cochera, mi cocina, mi bronce, mi ventana, y apilándolas donde debía ir la cuna. Patricia dirigía el tráfico con un dedo, señalando cuál de mis cuartos guardaría cuáles de sus cajas. Cuando pregunté en la cena, ni siquiera recargó. Almacenamiento temporal. No es como si alguien viviera ahí. Y después tomó la llave. Quiero ir despacio aquí, porque de todo lo que pasó en esa casa, este es el momento que mi cuerpo todavía recuerda primero. Llevaba la llave de la cochera en mi llavero de cada día, una pieza pesada de bronce, anticuada, cálida en el bolsillo, como las perillas que había elegido para hacer juego. Gil me la había entregado en el recorrido final, con una pequeña ceremonia, llave del castillo, jefa, porque sabía de quién eran el sudor y los ahorros metidos en esas paredes. Vivía entre la llave de mi oficina y la de mi auto. Y algunas noches, no me da vergüenza decirlo, la sostenía en el bolsillo del abrigo como una piedra de preocupación. Era el único objeto en el mundo que decía, prometido. Una semana después de que las cajas entraran, Patricia me detuvo en el vestíbulo, la mano ya extendida, palma arriba. Los pintores necesitan acceso, querida, y no podemos andar buscándote en tu condición. Déjame guardar la llave de la cochera. Te la devuelvo cuando todo esté listo. Lector, la pintura ya estaba hecha. Yo le había pagado al pintor. Miré su palma abierta y oí la voz de mi madre. Si no te dejan leerlo, esa es tu respuesta. Y oí la voz de la doctora. El estrés es médico. Y estaba a 36 semanas de embarazo, parada en un pasillo que se había vuelto muy silencioso. Desprendí la llave de bronce del llavero y la puse en su mano. Cerró los dedos y sonrió. Ahí está. No es más sencillo así. Nunca me la devolvió. Pregunté una vez, 2 semanas después, con calma calculada. Estás a punto de dar a luz, dijo, no sin amabilidad, lo cual lo empeoró. ¿Para qué podrías necesitar una llave? Cada mañana después de eso, miré el hueco en mi llavero. Recuerden el hueco. Vamos a volver por él. Nora nació en junio, 2 días después de la fecha, 7 libras justas, con un llanto de alarma de incendio y la barbilla terca de mi madre. El trabajo de parto duró 14 horas, y para que conste, la persona en el cuarto fue June, con su buen vestido, el que usa para las cosas que importan, leyendo un libro entre contracciones como una mujer custodiando una frontera, que es exactamente lo que hacía.
Grant llegó a la hora 11, disculpándose, el pelo alborotado, una junta de emergencia sobre la tienda, dijo, sobre el refinanciamiento del banco, ya explicaría después. Y aún entre la neblina recuerdo pensar, ahí está otra vez esa palabra, la palabra de plomería, refinanciamiento. Pero después llegó Nora y el mundo se redujo a sus 7 libras, y perdoné todo por principio general. Patricia visitó esa tarde, 10 minutos por el reloj de la pared. Traía las perlas buenas, miró en la cuna a su primera nieta y dijo, y esto es textual, lo he repasado tantas veces que puedo certificar la transcripción, es niña. Así, con el tono que usarías al descubrir que en el restaurante se acabó el pescado. Después acomodó las flores que había traído June, me dijo que la casa estaría ocupada ese fin de semana con el evento de verano del comité, y dejó una bolsa de regalo con un marco de plata vacío, para el retrato del bautizo. Un marco vacío. Siéntense con eso. Es lo más honesto que jamás me dio. Esa noche, June se acomodó en el sillón reclinable, y en la oscuridad, sin venir a cuento, dijo, cuando te den de alta, vas a volver a esa casa. Si pasa algo, cualquier cosa, me llamas antes de discutir con nadie. Prométemelo. Me reí. Ella no. Prométemelo, Julia. Se lo prometí. No pregunté por qué. Me lo habría dicho, y yo no estaba lista. Y creo que ella también sabía las dos cosas. Nos dieron de alta un jueves brillante. Grant debía llevarnos a casa a las 10. A las 9:40 me escribió, crisis en la tienda, no puedo salir, lo siento tanto, toma un taxi, nos vemos en casa y celebramos. Mi madre estaba en el trabajo, le dije que no se fuera antes, que estábamos bien, que era un taxi de 10 minutos. Aseguré el portabebé de mi hija en un taxi que olía a pino, y de verdad le dije al chofer, Dios me perdone, Avenida Beaumont, la grande, la del portón de piedra. Orgullosa de ella. 3 años de colegiatura en esa familia, y todavía usaba el apellido como tarjeta de acceso. El taxi se fue y nos dejó en la banqueta. Me quedé un segundo, ajustando el portabebé, mirando hacia arriba a la casa. Todas las ventanas estaban cerradas. En el porche, a la sombra, había 2 maletas. Uno reconoce la silueta de una maleta como reconoce su propia letra. Eran las mías, el juego azul marino, regalo de boda de una prima. Encima de la más cercana, mi abrigo de invierno doblado en un cuadrado pulcro. En junio. Alguien había empacado para una temporada en la que yo no estaría ahí. Me quedé en la acera haciendo lo que hace el cerebro cuando te ofrece explicaciones mejores, a descuento. Nos están mudando a la cochera. Las maletas son la primera carga. Subí a mi hija por esos escalones con piernas que no podía sentir, y probé mi llave en la puerta grande de roble. Entró media vuelta y se detuvo. Cerradura nueva. La placa de bronce todavía brillante del destornillador del cerrajero. Toqué el timbre de la casa donde había vivido 3 años, con una bebé nacida bajo su apellido apenas el día anterior, parada junto a mi propio equipaje empacado. Pasos. La puerta se abrió 10 centímetros y se detuvo en la cadena. La cadena. Para mí. Y en el hueco, Patricia, con las perlas puestas a las 10 de la mañana, la cara arreglada como una carta modelo. Julia, no querida, mi nombre servido frío. Detrás de ella, en lo profundo del pasillo, oí crujir una tabla del piso, y después nada. Una presencia eligiendo quedarse como presencia. Dije algo brillante como, Patricia, mi llave. Y ella me miró a través de esos 10 centímetros de la forma en que se mira un vendedor con portapapeles, y dijo las frases que claramente había redactado, corregido y aprobado en comité. Grant necesita un comienzo limpio, y este hogar necesita contribuyentes. Ha sido una huésped encantadora, pero los huéspedes no se quedan para siempre. Huésped. 3 años, $67,000, y una nieta, y me habían hecho huésped. Patricia, yo vivo aquí. Esto lo arreglamos cuando Grant llegue. Está en la tienda. Y Patricia Bass ladeó la cabeza y me dio una pequeña sonrisa curatorial, paciente, a través del hueco de su propia puerta, y jubiló mi mapa del mundo en un solo movimiento. ¿Quién crees que empacó las maletas, querida? Querida volvió para esa. Tenía que volver. Y entonces, mientras yo seguía ahí reaprendiendo la gravedad, entregó la línea que todo el pueblo terminaría escuchando, en la voz calmada de comité de presupuesto de una mujer leyendo una partida que ya había decidido recortar.
Cada persona bajo este techo se gana su lugar. Tuviste un año difícil, y todos somos comprensivos, pero la compasión no es una línea de crédito. No hay lugar en esta casa para una esposa inútil. La puerta se cerró. No de golpe. Cerrada con un clic. Lo cual es peor. Un portazo, al menos, es una conversación. Me quedé en el porche de la mejor casa de Cedar Glen, sosteniendo a una bebé de un día de nacida junto a un abrigo de invierno doblado para un invierno que aparentemente pasaría en otro lado. Y arriba lo oí, la queja suave de un marco de ventana viejo. Segundo piso, ala este, nuestro cuarto. Di un paso atrás, fuera del porche, hacia el sol, y miré hacia arriba, y ahí estaba Grant, mi esposo, el padre de Nora, crisis de tienda y todo, parado detrás del vidrio con los brazos cruzados, lo bastante cerca para haberlo oído todo, a través de una ventana que no abrió. Nos miramos 3 segundos completos. Después él apartó la vista primero, y no hizo nada, en la casa que construyó su abuelo, mientras su esposa y su hija estaban en la banqueta con el equipaje. Cumplí mi promesa. No volví a tocar. No discutí con nadie. Me senté sobre la maleta más grande, saqué mi teléfono, y llamé a mi madre. Mamá, pasó. Lo que me hiciste prometer. 4 segundos de silencio en la línea, y después la voz de mi madre, tan nivelada que me asustó más de lo que un grito lo habría hecho. ¿Tú y la bebé están a salvo? ¿Estás sentada? 20 minutos. Clic sin preguntas de qué o por qué o cómo pudieron, como si hubiera estado esperando junto al teléfono durante 3 años con el abrigo puesto. Me senté en esa maleta bajo el sol de junio, sosteniendo a mi hija dormida, haciendo inventario, porque el inventario es lo que tengo en lugar de gritar. Las cortinas se movían al otro lado de la calle, los Henderson, después la casa de la esquina. Cedar Glen estaba tomando notas. Un día de posparto. Estaba sudando bajo la ropa que había empacado semanas antes, en otra vida. Los puntos me dolían al moverme, y un pensamiento gris-violeta seguía asomándose con una calma notable, la forma en que asoman las cosas verdaderas. Pagué para pararme en esta banqueta. $29,000 en el sobre. 38,000 en el edificio de ladrillo cuyo techo de pizarra podía ver justo pasando el jardín, lleno ahora de las mantas de gala de otra mujer. Había comprado y pagado mi propio desalojo, y encima había dejado propina al salir. Y aquí está la extraña misericordia de tocar el fondo exacto de algo. La vergüenza, que había estado en marcha lenta dentro de mí durante 3 años, cambió tranquilamente de dirección. Dejó de ser mía. Subió esos escalones del porche y se mudó con la gente detrás de la cadena. Todavía estaba haciendo esas cuentas cuando el sedán gris dio la vuelta en la esquina, el Camry sensato y pagado de mi madre, manejando 5 kilómetros por hora más rápido de lo que mi madre jamás ha manejado, y se detuvo junto a la acera frente a mí. Las 2 puertas delanteras se abrieron. Del lado del conductor bajó June Afton con su saco de trabajo, y del lado del pasajero, cargando un maletín de piel, bajó un hombre de cabello plateado que jamás había visto en mi vida. La bebé primero, dijo mi madre, y sostuvo a Nora 10 segundos completos con los ojos cerrados, como bebiendo agua después de un turno largo. Después me devolvió a mi hija, asintió hacia el hombre de cabello plateado, y dijo, Julia, él es Dale Puit. Ha sido mi abogado durante 11 años. Suban al auto, las 2. No hago negocios en la banqueta de otra gente. No manejamos lejos. Dimos vuelta en la esquina, bajo el gran olmo de la calle Kankerd. Motor apagado. Y ahí, en un Camry estacionado, con mi recién nacida dormida en mis brazos, mi madre abrió la carpeta que había estado cargando, puso la primera página sobre la consola central, y volteó mi entendimiento de Cedar Glen como un reloj de arena. El membrete decía, Groundwork Notes LLC. Me oí decir en voz alta, GN Servicing, 940 al mes, línea de memo en blanco, pago automático, años. Mi madre me miró de lado, casi con disculpa. La compañía de cobro lo recauda, pero la nota detrás, la nota es mía. Lector, esto lo hago para vivir, así que no necesité la traducción del abogado, pero les doy la mía. La casa Bass, el portón de piedra, la puerta de roble, la cadena, todo eso cargaba una hipoteca privada. No de un banco, los bancos habían dicho que no años atrás, sino de un prestamista privado, a través de un corredor, y las notas privadas se compran y se venden como pianos usados. Y 4 años atrás, la nota respaldada por la mejor dirección de Cedar Glen había sido comprada, en silencio,
por una LLC de una sola mujer, registrada en la mitad de un dúplex en la calle Garnett. Mamá, dije, tú tienes su casa. June me corrigió como corregiría a una novata en el mostrador de custodia. Tengo la deuda que está sobre su casa. Es distinto. Un latido después, dale, desde el asiento trasero, seco como una auditoría. Al día de hoy, la familia Bass lleva $11,300 de atraso, lo cual hace que hoy no sea tan diferente de lo usual. Déjenme contarles la historia de mi madre como me la dio ella, estacionada bajo ese olmo, con la voz calmada de una mujer que ha esperado 4 años para que se lo pregunten. 30 años en el mostrador de custodia significan 30 años observando el papeleo de este pueblo. Había visto el expediente de los Bass cruzar su mostrador más de una vez. Un refinanciamiento en los 90, otro después de que abrieron las tiendas grandes junto a la carretera. Cada uno un poco más creativo que el anterior. Los apellidos envejecen como los techos, cariño, dijo. Desde la calle, no se nota. Desde el papeleo, sí. 4 años atrás, la primavera en que me comprometí con esa dirección, un volante de un corredor cruzó su escritorio. Nota privada en venta, al corriente, bien garantizada, local. Reconoció la dirección antes de terminar la primera línea. Y June Afton, que nunca en su vida ha comprado un boleto de lotería, cobró un certificado de retiro y compró la hipoteca de la casa familiar de los Bass. Le pregunté lo obvio. ¿Por qué? Se quedó callada un segundo, las manos en el volante estacionado, a las 10 y las 2. Porque mi hija iba a vivir bajo ese techo, y yo había leído lo que sostenía ese techo. Compras el terreno entre tu casa y un incendio forestal. Julia. Eso fue siempre esto. Nunca me lo dijo por qué, y aquí me miró con la única disculpa que hace su cara. Si lo hubieras sabido, no habrías podido vivir ahí con honestidad. Y si ellos lo hubieran sabido, lo habrías pagado de 100 formas pequeñas. Así que la LLC se quedó en silencio. Y cuando se atrasaron 90 días la primavera pasada, le dije al cobrador que fuera paciente. Una pausa. 10 y 2. Fui paciente porque mi hija y mi nieta dormían en esa casa. Esta mañana, tu suegra resolvió ese problema por mí. Abróchate el cinturón. Vamos a casa a alimentar a la bebé. Después me vas a decir qué quieres. Esa noche, en el dúplex de mi madre, en mi cuarto de antes, con una cuna armada por Dale Puit, nada menos, en camisa de vestir y lentes de lectura, amamanté a Nora a las 2 de la mañana y me quedé mirando la carpeta sobre el tocador. Y voy a ser honesta con ustedes sobre la marea que pasó por mí, porque este canal no vende santas. Pensé en el embargo. Me dejé caminar todo el trayecto, el aviso en el periódico, el comité leyéndolo, un cartel de subasta amarrado al portón de piedra, Patricia bajando sus propias maletas por esos escalones mientras las cortinas de los Henderson se movían. Lo probé. Sabía cómo el azúcar sabe cuando estás enferma. En el momento, mal. Porque al final de esa fantasía, siempre estaba Nora, 5 años, preguntando por qué la otra abuela no vivía en ningún lado, y yo entregándole una guerra en vez de una herencia. Así que hice lo que hago. Tomé el lápiz del buró de mi madre, claro que tiene uno ahí, y, al final de la bitácora de alimentación de la bebé, escribí 3 líneas, como una contadora cerrando un año difícil. Opción 1. Quemarlo todo. Opción 2. Usar la nota para forzar la puerta a abrirse otra vez. Hacer que me reciban, la esposa con la ventaja. Opción 3. Cobrar lo que es mío, hasta el centavo, y cerrar la cuenta. Miré la opción 2 el rato más largo, lo admito. El viejo hambre tiene cola larga. Vivir en ese castillo sabiendo que tendrían que ser corteses conmigo. Y entonces la oí, en la voz de Patricia, se gana su lugar, con una correa por collar. Y entendí que la opción 2 era la misma casa, con el collar en otro cuello. Mi teléfono se iluminó. Grant, mamá se pasó hoy. Dale unas semanas para que se calme y te llevo a casa. Hablamos. Unas semanas. Del hombre que miraba desde una ventana. Puse el teléfono boca abajo, y dibujé un círculo alrededor de la opción 3. Por la mañana, mi madre hizo huevos, puso 2 platos, se sentó frente a mí como solía hacerlo antes de la escuela, y me hizo su pregunta con la sal todavía en la mano. ¿Puedo llamar ese préstamo mañana, Julia? Acelerar, embargar, todo el desfile. Dale dice que ganaríamos feo, pero ganaríamos.
O puedo destruir el expediente y vender la nota de vuelta a algún fondo de pensiones y dejar que la gravedad se encargue de la familia Bass, porque la gravedad siempre lo hace. No fue mi banqueta donde te dejaron parada. Puso la sal en la mesa. Así que no es mi decisión. ¿Qué quieres tú? Y oí la pregunta debajo de esa, la que me había estado haciendo toda mi vida, en llantas de invierno y hieleras etiquetadas. ¿Quién quiere ser en esto? Miré a Nora en la cuna, 2 días de nacida, sin fiebre alguna, sin deber nada, sin haberse inscrito en nada, y respondí como lo que soy, que resulta que no es una Bass ni una víctima, sino una contadora. Quiero cerrar la cuenta. Correcta, al centavo. Y cerrada. Esto es lo que significó, redactado en la mesa de la cocina por Dale, sobre la segunda cafetera. 1. Se entrega el aviso de aceleración, real, legal, cargado, porque los Bass no responden a la puerta a menos que el toque pese más que ellos. 2. Mi demanda civil va con él, $38,000 por enriquecimiento injusto por la cochera, documentados en una carpeta verde que no sabían que existía, más mis pertenencias intactas, y una separación tranquila y sin disputa. 3. El intercambio. Si me compensan por completo y se comportan, June reestructura la deuda y vende la nota a un cobrador institucional aburrido. Nadie pierde una casa por mi corazón roto. Si pelean, la opción 1 se activa sola. Dale miró mis términos de una página, después a mí, por encima de los lentes de lectura. En 30 años de práctica, dijo, las razonables siempre son las que más miedo dan. Dale trabajó rápido. Para el lunes ya había contactado al abogado de siempre de los Bass, un bufete elegante del centro que había manejado los asuntos Bass durante 2 generaciones y notó Dale con sequedad de cóctel, no había cobrado completo por el último. La primera respuesta del abogado fue la canción de cuna favorita del pueblo. Seguramente esto es un malentendido. La posición de la familia, un asunto privado, mejor mantenerlo así. Dale lo dejó terminar, después le leyó 2 números, la deuda atrasada y el número de instrumento registrado de la hipoteca. La línea se quedó tan callada como se calla un cuarto cuando el auditor se quita el saco. Se propuso una reunión para el jueves, en la oficina del bufete, terreno neutral, digno. Y esta es la única cosa de toda la campaña que yo vetué. No, dije, el porche. Todos me miraron. Mi madre, Dale, hasta Nora tenía opiniones. Lo había pensado la noche anterior, alimentándola a las 3 de la mañana, que es cuando pienso con más claridad ahora. Durante 3 años, cada conversación difícil de esa familia había ocurrido en su terreno, en su mesa, bajo sus retratos, conmigo en la silla de invitada. La única vez que los términos fueron verdaderamente de ellos, eligieron una puerta con cadena y una banqueta pública, donde toda la calle pudo verme aprender cuánto valía para ellos. Los papeles son sobre la casa, dije. Los papeles pueden visitar la casa. 10 de la mañana, jueves. Usamos la puerta principal. El jueves por la mañana me vestí con el saco que uso para auditorías de clientes. No nuevo, no prestado, mío, comprado con dinero de contabilidad. Dejé a Nora con la señora Okafor, de al lado, que crió 4 bebés y trata cuidar uno como vacaciones pagadas. En el auto, mi madre me entregó la carpeta y dijo una sola cosa: tú tocas. Manejamos despacio por Cedar Glen. El portón de piedra apareció a la derecha como un titular. 10 de la mañana, jueves. Los 3 en el porche donde habían estado mis maletas. Yo, con mi saco de auditoría. Mi madre, con el suyo de trabajo. Dale, con el maletín. Toqué, según las instrucciones, 3 golpes parejos sobre roble de 100 años. Pasos. La cadena deslizándose. Y Patricia Bass abrió su puerta principal con regalía completa, perlas y postura, la expresión precargada, la carta modelo, los huéspedes no se quedan, y llegó hasta Julia. Esto no es cuando Dale dio un paso adelante, con la actitud suave de un hombre entregando un guiso, y extendió una tarjeta de presentación y un sobre blanco. Dale Puit, señora, abogado de Groundwork Notes LLC, tenedora de la nota y la hipoteca registradas contra esta propiedad. ¿Querrá leer esto antes de terminar esa frase? Vi sus manos tomar el sobre en piloto automático de comité. La vi leer aviso de incumplimiento y aceleración. Y quiero describir con precisión lo que le pasó a la postura de Patricia Bass, porque tuve 3 años de esa postura, y esto era nuevo. Se quebró de arriba hacia abajo, por etapas,
primero las cejas, después la línea de la boca, después los hombros, después la mano que salió y encontró el marco de la puerta de la casa donde su apellido estaba incrustado, y se sostuvo de él como quien se sostiene de un barandal sobre hielo. Esto, empezó, y su voz salió sin nada de comité. ¿Qué es esto? Harold paga, hay una compañía de servicio, esto es algún truco. Mi madre, que no había dicho nada todavía, habló exactamente una frase, con el tono de 30 años de mostrador de custodia. El cobrador lo recauda, Patricia. Yo soy la dueña. ¿Lo hacemos en la puerta o en su mesa? He oído tanto sobre ella. Y por primera vez desde la invención de la familia Bass, la puerta de Beaumont se abrió por completo para una Afton. Nos sentamos a la mesa de cerezo, y noté, desde una gran distancia interior, que por primera vez en 3 años estaba sentada en su centro, no en su borde. Llamaron a Harold desde el estudio, y llegó ya gris, lo cual me dijo que las palabras incumplimiento y aceleración no eran nuevas para él, solo el nombre detrás de ellas. Dale puso los papeles en una fila limpia, como herramientas quirúrgicas, la nota endosada y cedida, la hipoteca registrada, el historial de pagos, esos $940 automáticos, línea de memo en blanco, marchando hacia atrás durante años, y el resumen de la deuda vencida, $11,300, 90 días, desglosados. Nadie tocó las páginas. Patricia se quedó mirando la cesión, la línea donde la nota pasó a Groundwork Notes LLC 4 años atrás. Y se le podía ver haciendo arqueología, cavando hacia atrás por cada cena de domingo, cada círculo rojo en su libro, cada querida, recalculando quién exactamente había estado sentado en la silla de invitada. Grant llamó, y su voz se quebró en la vocal. Baja aquí. Y mi esposo bajó por las mismas escaleras desde donde me había visto, miró la mesa, a su esposa, a mi madre, a un abogado, el papeleo familiar tendido como una autopsia, y se detuvo en el último escalón con la expresión de un hombre llegando exactamente a la intersección que había pasado 5 años esquivando. Patricia se recompuso una vez. Se volvió a poner la voz de comité como un abrigo y la apuntó hacia mi madre. Esta casa lleva 100 años en pie. Esta familia construyó medio pueblo. Si cree que la madre de una contadora, con alguna LLC, va a asustar, mi madre la dejó terminar. June Afton nunca ha interrumpido a nadie. Dice que el final de las frases es donde la gente confiesa. Después cruzó las manos sobre la mesa buena y lo puso como piedra de cimiento. No compramos apellidos, Patricia. Compramos terreno. Y el terreno bajo el suyo ha estado en mi bolso durante 4 años. Lo que pasó después no lo esperaba, y quiero contarlo con honestidad, porque es el único momento de esta historia en que vi toda la máquina, no solo sus dientes. Patricia se sentó, no el descenso de comité. Cayó los últimos 5 centímetros, y las perlas se balancearon, y por un momento fue solo una mujer de 63 años en una mesa que había pasado la vida defendiendo. ¿Crees que nací a la cabeza de esta mesa? Dijo, a nadie, quizás a los retratos. Entré a esta familia con una sola maleta. Comí en la mesa de los niños 10 años, 10 navidades, antes de que la madre de Harold me dejara siquiera sostener una cuchara de servir. Todo el que entra a esta casa paga. Así sobrevive un apellido. Yo pagué, y entonces se oyó a sí misma. Oyó su propia contabilidad dicha en voz alta frente a una contadora, y la frase murió a la mitad, y sus ojos subieron y encontraron los míos. Y durante 2 segundos completos, los únicos honestos que compartimos, nos entendimos perfectamente. Ella había sido yo. Solo había decidido que la cuota era legítima porque ella la había pagado, no me regodeé. Ya no había nada que ganarle. Abrí mi carpeta y deslicé una página al otro lado. Mis términos, un párrafo. Reembolso de contabilidad, 38,000 documentados por la cochera, recibos adjuntos. Mis pertenencias, intactas. Para el sábado, una separación tranquila, sin disputa. A cambio, la deuda se reestructura y la nota va a un cobrador institucional que nunca sabrá su nombre de ningún otro número de cuenta. Nadie pierde esta casa por mi culpa. Esa es toda la factura. No se acumula. Me puse de pie, salí al porche, e hice lo que había cargado en el bolsillo toda la mañana. Puse la llave de bronce de la cochera sobre el barandal blanco del porche, donde habían estado las maletas. Te devuelvo lo único tuyo que alguna vez quise, dije. Detrás de mí, desde la puerta, Julia, Grant. Me di vuelta y miré a mi esposo,
con lo que se sintió como el cierre de un largo libro de cuentas. Ya sabes dónde está la puerta de mi madre, dije. Nunca la has usado. Bajé esos escalones del porche, los mismos 6 escalones, la misma luz de junio, la misma acera donde una cadena me había enseñado mi valor de mercado. Solo que esta vez era yo quien se iba, con mis propias piernas, a mi propio paso, con mi madre y mi abogado caminando a mi lado, como un pequeño desfile del tamaño exacto correcto. La cortina de los Henderson se movió. Que tomen notas. Cedar Glen. Esa noche, en el dúplex, alimenté a Nora, se la di a su abuela, entré a mi cuarto de antes, cerré la puerta, y me deshice en silencio un rato. No por Patricia, Dios sabe, y ni siquiera principalmente por Grant. Por la familia en la ventana, el asado trinchado, la foto de 3 generaciones, todo el hermoso decorado. Compré con $67,000 de colegiatura el derecho a pararme dentro de ese sueño desde que tenía 8 años. Lo enterré a los 31, en un cuarto de dúplex con pósters de bandas todavía en la puerta del closet. Mi teléfono sonó a las 9. Grant. Lo dejé ir al buzón. Estaba a 10 minutos y no vino. Su silencio, una última vez, se archivó. El mensaje de voz, para que conste, era Grant en su forma más Grant. Julia, eso fue, mira, mamá está afectada, todos están afectados, yo nunca quise nada de esto. Dame unas semanas, ¿sí? Lo vamos a resolver. Te amo. Unas semanas. Todo su vocabulario de amor era una solicitud de prórroga. Me senté en la mesa de la cocina de mi madre, bajo la misma luz donde aprendí las divisiones largas, y llené el papeleo de divorcio que Dale había dejado en una carpeta sencilla. Y quiero ser honesta sobre lo que costó. Porque Internet está lleno de historias donde irse es un puño en alto y confeti. No lo es. Me tembló la mano en la primera línea de firma. No por duda. Por rebaja. Pasas 5 años llamando futuro a algo, y de repente, un martes, es una cuenta que estás cerrando, y tu cuerpo sabe la diferencia, aunque tu mente ya haya hecho las cuentas 2 veces. Firme. Fechado. Mi letra firme para la última página, lo cual es su propia pequeña biografía. Después hice la última entrada en la libreta de mi buró, la de los 3 años de pagos y facturas apiladas como sacos de arena, y tracé una línea debajo de todo, como me enseñó mi primer maestro de contabilidad. Doble línea. Cuenta cerrada. Nada por trasladar. Así se saldaron las cuentas. Los VAS pagaron, no con gracia, pero pagaron los 38,000 dentro de 6 meses, levantados a la vieja usanza del dinero antiguo, es decir, primero se fue el bote, y después el auto antiguo de Harold, el del desfile. Mis cajas llegaron intactas ese primer sábado, empacadas, noté, con genuino cuidado. Mano de Patricia, inconfundible. Digan lo que quieran, esa mujer sabe empacar. La separación no fue disputada. Custodia residencial exclusiva para mí. Grant tiene sus sábados con Nora, en el parque o en la mesa de la cocina de mi madre, donde le sirven café y lo vigilan como cajón de cajero. Es tierno con ella. Siempre lo fue. Tierno nunca fue el ingrediente que faltaba. Y mi madre cumplió su parte al pie de la letra. Reestructuraron la deuda, y la nota, la famosa nota, se vendió con una ganancia modesta y nada romántica a un fondo de pensiones en Ohio, donde el apellido Bass ahora es 7 dígitos en un portafolio, justo entre un rancho en Toledo y un dúplex en Akron, que es lo más democrático que le ha pasado a esa familia. Lo compré como cortafuegos, dijo June firmando los papeles de traspaso. Nunca quise un trono. Los tronos hay que desempolvarlos. Pero la gravedad, como dice mi madre, siempre termina haciendo la contabilidad. La primavera siguiente, un letrero apareció afuera del portón de piedra en Beaumont. La mejor casa de Cedar Glen se vendió, en agosto, a una familia de ortodoncistas encantadora, con trampolín. Que Dios los bendiga. Y los Bass se mudaron a un townhouse cerca del club, donde el comité de patrimonio se reúne ahora en la sala de Patricia, y el archivo vive en una bodega rentada. Nadie ejecutó el embargo. Nadie tuvo que hacerlo. Un apellido prestado venció por sí solo. Yo solo dejé de seguir pagando por él. En cuanto a mí, Afton Contabilidad reabrió ese otoño. La misma oficina de un cuarto, un letrero nuevo pintado por la hija de una clienta. Mis 9 clientes perdidos volvieron y trajeron amigos. Los pueblos pequeños, al final, llevan cuentas justas, digan lo que digan sus comités. Y creció, por su cuenta,
una pequeña práctica lateral, recomendación de boca en boca. Mujeres jóvenes, comprometidas o recién casadas, llegando con papeleo que sus nuevas familias les habían deslizado sobre mesas hermosas. Un acuerdo prenupcial, una oportunidad de inversión familiar. Una chica con un libro de contribuciones del hogar que me heló las manos. Leo cada documento con ellas, línea por línea. De la forma en que mi madre leyó los míos, demasiado tarde, y siempre los suyos. Nunca cobro por esas citas. Llámenlo diezmo al mostrador de custodia. Nora cumplió 1 año en junio. Para su cumpleaños, mi madre sacó su teléfono e hizo que nos tomáramos una foto en el porche del dúplex. June con su saco de trabajo. Yo cargando a la bebé. Las 3 entrecerrando los ojos hacia el sol de la tarde, levemente descentradas porque el pulgar de la señora Okafor quedó cerca del lente. Es, objetivamente, una mala fotografía. También es el único retrato de 3 generaciones en el que jamás he estado. Cuelga en mi oficina, donde antes colgaba, solo en mi imaginación, la foto navideña de los Bass. Y la he mirado cada día laboral durante 1 año, y nunca, ni una sola vez, le he visto faltar una chimenea a mi llavero. Por si se preguntan, ahora tiene exactamente 2 llaves. La de la oficina, y la de una casita rentada en la calle Garnett, a 4 puertas de mi madre, con un porche justo del tamaño para 2 sillas y una cuna. Ya nadie tiene una llave de mi vida para los pintores. El hueco en el llavero desapareció. Me tomó 31 años aprender lo que mi madre intentó entregarme a los 12, sobre un pastel de carne. Así que déjenme entregárselo ahora, gratis, sin libro de cuentas. Una familia que te hace pagar tu lugar nunca estuvo vendiendo familia. Estaba vendiendo un asiento, y la renta de ese asiento nunca deja de subir. La gente que en verdad es tuya te aparta la silla gratis, a las 3 de la mañana, sin ningún libro de cuentas en toda la casa, porque el amor que lleva contabilidad no es amor. Es una hipoteca. Y alguien, algún día, siempre cobra la nota. Esa es mi historia. 2 maletas en una banqueta, un sedán gris, y una llave de bronce que finalmente devolví. Si has estado pagando renta por un lugar en la mesa de alguien más, escúchame, el precio nunca deja de subir. Y la persona que llega en 20 minutos, esa es tu familia. Compártelo con alguien que lo necesite. Cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho ustedes en ese porche, y suscríbanse. Nos vemos en la próxima.